algo que está haciendo el gobierno de Rusia es justamente mostrar a la gente que aquellas personas que participaron en los atentados ya les echaron el guante y ya están en estas condiciones. Miren ustedes, siendo juzgados, siendo encontrados culpables de una manera muy rápida. Y esto, como ustedes pueden observar, tiene un efecto muy inmediato, digamos, en la conciencia nacional, porque, por ejemplo, dice Vladimir Putin, los autores intelectuales de este hecho querían hacerme pasar el liderazgo de Rusia como un liderazgo débil, querían provocar divisiones, querían provocar fracturas, pero la respuesta del pueblo ruso es todos unidos con el líder y el líder a la cabeza. Prácticamente, dice el diario RT, todos los terroristas pues los agarraron con las manos en la masa, dice, todos ya se han declarado culpables. La verdad es que no les fue nada bien. Les digo, les pagaron 5,400, no, sí, 5,420 dólares, medio millón de rublos, que al tipo de cambio da eso, poco más de 5,000 dólares. En pesos mexicanos estaremos hablando de que ganaron unos entre 95 y 100 mil pesos. Bueno, pues miren, por 95 y 100 mil pesos, ahora están al punto de recibir cadenas perpetuas o prácticamente de ser asesinados, porque la mayoría de ellos ha dicho que no conocían a quienes les mandaron a hacer este atentado, que apenas ahí se conocieron algunos de ellos. Hay un ex soldado ucraniano que recientemente en 2022 peleó por Ucrania, pero esta es la gran diferencia de lo que habíamos estado señalando. La diferencia entre los mercenarios y los miembros de grupos terroristas, de células terroristas, tiene que ver con eso. Al terrorista principalmente se le infunde una ideología, puede ser religioso, puede ser secular, porque luego decimos ser terroristas y la gente piensa desde el enfoque europeo, eurocéntrico, que lo terrorista es lo musulmán y no. Hay terrorismo de todas las etnias y de todos los grupos y de toda índole. El terrorismo, de acuerdo a lo que señalan las resoluciones de Naciones Unidas, son aquellos atentados llevados a cabo por una persona, por una organización estatal o no estatal, en tiempos de paz con fines políticos, con la intención de escandalizar a una sociedad, que esa sociedad presione y que un gobierno ceda ante la presión para que se realice lo que al grupo que ejecutó, digamos, eso le convenga. El terrorismo busca sembrar pues terror entre la sociedad porque ataca, se dirige contra los civiles de una nación para presionar a un gobierno determinado a ceder. Ese es el terrorismo de acuerdo a Naciones Unidas, para que quienes estudien relaciones internacionales o geopolítica tomen nota y se entienda cuál es la finalidad del terrorismo. Ahora, déjenme les platico algo. El mercenario, por el contrario, solo va por el dinero, no busca poner la vida. El terrorista sí pone su vida de por medio porque va influido por una ideología. En el caso del mercenario, el mercenario va por dinero, por lo que le puedan pagar, por lo que le quieran pagar y vámonos recio, ¿no? Rápido se abre una vez que lleva a cabo su acometido. El terrorista, decíamos, no, el terrorista va con una convicción de por medio. Y en ese sentido, pues, cuando observamos en el caso de el atentado en contra de los rusos, sí cabe mencionar que puede ser la combinación de ambos, porque el mismo Vladimir Putin, el mismo mandatario ruso lo dice, bueno, ya sabemos que fue el Estado Islámico, pero el Estado Islámico no es el autor intelectual, por más que nos quieran hacer creer que el Estado Islámico es el autor intelectual, estos lo hicieron al servicio de alguien más. Lo que vamos a descubrir, porque también vamos a castigar a quienes hayan planeado esto. Y entonces ahí es donde la cosa se pone más compleja. Pero a ver, vamos a dar vamos a esbozar algunas pistas.
Los 4 detenidos por el atentado en el Crocus City Hall eran ciudadanos de un país cercano de Asia Central que se llama Tayikistán. Eran tayikos, musulmanes. Y en este lugar está una rama de ISIS que se llama ISIS Jorazán o ISIS-K, así K de kilo. Bueno, pues estas ramas son entrenadas por Estados Unidos, así como lo dijera en este video que ustedes han recibido con bastante interés, el ex senador, ex militar Richard H. Black, de todo lo que Estados Unidos hacía en Siria. Bueno, pues en Jorazán, en esta parte de Asia Central, en Tayikistán, pues también esta rama de ISIS, ISIS-K o ISIS Jorazán, fue también entrenada. Algunos de esos entrenaban con soldados, pues, vinculados a los vecinos del norte. De hecho, ojo, los del ISIS Jorazán dijeron, fuimos nosotros. Después Putin dice, sí, fueron ustedes los materiales, autores, responsables materiales, ya los pillaron a todos. Ahora vamos a sacarles quiénes son los autores intelectuales. En un video que se difundió en Alamac, pues se puso la masacre. Y ojo, ¿cómo se llaman estos señores? De acuerdo a lo que presenta el medio ruso RT, aparecen acá los nombres de estas personas: Daler Shon Mirkosev, Racha Valisoda, Saidakrami, también está Shamsiddin Fariduni y Muhammad Sobir Faisot. Bueno, ¿qué creen ustedes? Lo impresionante es que en Europa dicen, pero ¿qué les hizo Rusia a estos pobres angelitos? ¿Por qué esos angelitos tienen golpes en la cara? ¿Por qué? ¿Por qué los maltratan? Y a mí me parece impresionante. No puedo creer que sea tanto el odio, tanta sea la rusofobia que tienen en Europa para preguntar, para que se preocupen más por los derechos humanos de estos 4 angelitos que se vieron en los videos masacrando a diestra y siniestra a un montón de gente, como si en Estados Unidos la policía no fuera brutal, como si en Estados Unidos la policía tratara con flores y con palabras tiernas a alguien que está disparándole a la multitud. En Estados Unidos a estos los habrían eliminado los de la policía sin problema, pero en Rusia se los agarraron a golpes. Y los europillos, lejos de solidarizarse con las víctimas del terrorismo, se están rasgando las vestiduras de por qué Rusia tiene o presenta golpeados a estos angelitos, a estos terroristas originarios de Tayikistán, y que además también en enero del año 2024, algunos de ellos ya habían participado en la masacre de Kermán en Irán, en donde fallecieron también decenas de personas y cientos de heridos. Ahora, ISIS de Tayikistán se relaciona con un personaje que se llama Gulmurod Kalimov, que fue coronel, ministro de guerra del Estado Islámico y que fue entrenado ni más ni menos por los angelitos estadounidenses llamados Blackwater. Esos Blackwater son mercenarios de Estados Unidos, de excombatientes, de veteranos de guerra, que prácticamente van a pelear al servicio de quien les pague. Por ejemplo, fueron a Siria. Pero son angelitos que están bien identificados. Por ejemplo, este sujeto, miren. Entonces dice Putin, a estos les tenemos tomada la medida, sabemos quiénes son, pero todavía falta que aclaremos si estas personas actuaron por cuenta propia o si estas personas forman parte de una alianza con otros. Y cuando dice otros, quiere decir Occidente. Y en Occidente dicen, qué mal trata Vladimir Putin a los detenidos. De no creerse, pues,
ha llegado a ser tanta la rusofobia de Europa que la prensa europea sale a decir: Rusia no respeta el debido proceso y por eso traen los ojos hinchados. A estos pobres hombres los golpearon muchísimo, les violaron sus derechos humanos y no están hablando conforme a lo que vieron o sintieron, sino por los golpes que les están dando. De verdad, una cosa de no creerse. Por ejemplo, hay personajes vinculados, entrenados en y por Estados Unidos. Bueno, acá lo que nos terminan diciendo es que actuaron por cuenta propia. Y Rusia lo que dice, no, 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 eso no se los creemos y hasta que no demostremos lo contrario, a quedar tranquilos.